Hola, ¿qué tal amigos? Un nuevo capítulo de ventas con PNL. Hoy os voy a explicar un punto para mí esencial en la venta, fundamental y además único. Es el cuadro de quíntuple entrada. Mirad, cuando yo empecé a vender, cuando yo empecé a ser comercial, me enseñaron a vender tal como sabían en donde yo empecé a trabajar a vender. Y tengo que reconocer que me enseñaron muy bien porque me dijeron nunca se te ocurra vender un producto por sus características porque esas no venden. El producto hay que venderlo por los beneficios que aportan al cliente. En esa empresa yo trabajaba con el método de venta SPIN, que explicaré en uno o dos capítulos, y que era espectacular. Entonces, yo me costó mucho entender qué era eso de que la característica y el beneficio. Y recuerdo que en una formación, uno de los profesores nos explicó relativo a un coche. Dice, tú vas a comprar un coche, evidentemente es una compra importantísima de tu vida, y quieres un coche que tenga 150 caballos, que sea diésel o gasolina, que tenga un equipo de sonido. Eso son características. Si el vendedor es bueno, te preguntará, ¿cómo utiliza usted el coche habitualmente? ¿Para qué lo utiliza? Pues yo lo utilizo durante la semana, los días laborables para ir al trabajo y los fines de semana para salir con la familia donde sea. ¿Y para usted qué sería importante tener los fines de semana en su coche cuando va con la familia? Entonces yo podría decir, pues una buena calefacción y un buen aire acondicionado. Es decir, a usted le gusta ir confortable en el coche, ¿verdad? Beneficio. Sí. Yo en mi coche quiero ir confortable. Muy bien. Pues mire, el coche que le voy a ofrecer tiene una calefacción característica y un aire acondicionado que es climatizador bizona característica que responde a eso que usted necesita. ¿Le parece correcto? Me parece fantástico. Sí que me parece correcto. Muy bien. Ese vendedor lo ha hecho muy bien. Ahora imaginemos la empresa en la que yo empecé a trabajar. En las formaciones que nos hacían internas, un día, con un montón de libros, el director nos dijo, voy a hablaros de algo nuevo que ha salido en Estados Unidos y que está pegando mucho. Claro, era una empresa que dependía de Estados Unidos, que se llama Programación Neurolingüística. Allí todos los libros eran en inglés, por lo tanto ponía Neurolinguistic Programming, NLP, no PNL. Y él iba traduciendo y nos iba dando bosquejos, principios, formas de actuar. Sobre todo era PNL aplicada a la venta, lo que él nos enseñaba. Y decía, el inconsciente de una persona, cuando dice 2 veces sí a una misma pregunta, ya no puede decir no. A mí eso se me quedó aquí grabado. Porque dije, a partir de ahora, a todos los clientes con los que hable, les arrancaré 2 veces sí sobre la misma pregunta. Muy bien. Y además nos explicaron cómo asimilar los beneficios de un producto a las características. También nos explicaron que había que hacer preguntas al cliente sin nombrar nunca el beneficio. Es decir, teníamos que arrancar que ese beneficio nos lo dijera el propio cliente con sus palabras. Como sabíamos cada beneficio a qué característica correspondía, lo teníamos fácil. Era bien complicado. Todos veníamos de una forma de vender absolutamente diferente. Yo recuerdo mis compañeros y cuando me hicieron director de ventas, algún vendedor mío
que le hacía las preguntas directas al cliente. Vendíamos cursos de informática. ¿A usted no le gustaría hacer unos gráficos que le demostrasen no sé qué y no sé cuántos en su empresa? Sobre la característica. O le preguntaban, ¿usted no le gustaría tener una base de datos en la cual, poniendo el nombre del cliente, le salieran todo lo relativo al mismo? O sea, todo era por características. Y vendían un montón. Claro, pero llegó uno que hizo caso a lo que nos explicaron. Y empecé a vender más del doble que los demás. Eso y otros métodos que yo iba aplicando de mi propia cosecha. Ya os dije al principio del curso o por el medio que una de las cosas que yo hacía es que no permitía que se me cayera ninguna venta. Por ejemplo, yo era el único que lo cobraba todo al contado ipso facto, incluso a las empresas. Es decir, había entre lo que yo apliqué, de lo que nos enseñaban yo cuando nos enseñaban algo en la formación, lo aplicaba radicalmente. Y me iba muy bien. Entre eso y que aplicaba mis propios principios, que me iban muy bien, pues claro, me convertí en el mejor vendedor de la empresa. Luego el error de mi director fue hacerme director de venta, que no fue mal, porque yo seguía vendiendo para mis vendedores por un tubo. Pero bueno, principio fundamental y básico: no hagas nunca director de ventas al mejor vendedor. Mejor vendedor es eso, vendedor. Y además es el mejor. No es director de ventas ni tiene que llevar equipos. Además, como vendedor va a ganar más dinero que como director de ventas, por lo tanto, los directores de las empresas, los gerentes, ¿qué errores cometen más garrafales? Bueno, cuando yo avancé en el mundo de las ventas ya en otras empresas, que me dieron libertad, porque en esta empresa no tenía ninguna libertad de actuación, allí había que ceñirse a guiones establecidos. Cuando yo tuve libertad, empecé a analizar y me di cuenta que este método de características, beneficios y dosíes a veces fallaba. ¿El por qué? Pues porque a veces se hacía muy precipitado el segundo sí, a veces se hacía muy seguido el primero y el segundo, con lo cual el cliente estaba imbuido por el primero y decía que sí al segundo. Es necesario hacer un quiebre mental, es decir, sacar al cliente del pensamiento que tiene y llevarle a uno nuevo, volver a hacer la pregunta y te dirá otra vez que sí o que no. Entonces yo analicé esto y dije, a partir de ahora voy a introducir un tercer sí. Claro, cuando yo esto lo he dicho en mis cursos, en presenciales, ha habido vendedores que me han mirado con una cara como diciendo, este tío está loco. ¿Qué pretende ese hombre? No lo han aplicado y así les ha ido. Pero luego ha habido otros que han dicho, oh, qué maravilla, eso es infalible. Lo han aplicado y así les ha ido, de bien. Es decir, es un método infalible. Si se aplica como hay que hacerlo, es infalible. Imposible fallar. Ahora os lo voy a explicar. Yo digo un cuadro de quíntuple entrada. Es decir, son 5 columnas y filas todas las que quepan, todas las que dé sí. En la primera fila vamos a poner una característica, bueno, una detrás de otra, la primera columna, características del producto. Es decir, vamos a poner aire acondicionado Bizona, climatizador Bizona, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, características. Y luego le vamos a poner 1 o 2 o 3 o los beneficios que podamos asociar a esa característica. Es una pasada, una auténtica pasada. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que el cliente le vamos a hacer preguntas, que es lo que hay que hacer, preguntas, PNL pura y dura,
para que en su respuesta nos diga un beneficio. Claro, esto hay que prepararlo a fondo, muy a fondo. Es decir, si el beneficio es tener confort en el coche, el confort se puede tener con varias características. Puede ser con un climatizador bizona, con una calefacción regulable adecuada, puede ser con unas luces maravillosas. Es decir, el beneficio por confort puede obedecer a varias características. Muy bien. Y entonces yo tengo que hacerle preguntas al cliente para que me diga, yo lo que quiero es confort en mi coche. Eso es lo que no trabajaban bien. Eso es lo que yo hacía perfectamente. Tengo varios alumnos que han trabajado los cursos conmigo y lo han hecho perfectamente, pero la mayoría no lo sabía aplicar. Es que la mayoría no sabía preguntar. Y la técnica de las preguntas es una técnica realmente importantísima. Recuerdo, ahora me viene a la mente, aquella chica que os expliqué en uno de los capítulos, que se llamaba Amor, que vendía productos capilares. Cuando me dijo, tengo un problema, a ver si me puedes ayudar, por favor. Hay una zona en la que no puedo entrar porque está dominada por una clienta, que yo le dije, esa clienta, tú eres guapísima, y esa clienta, pues claro, te ve como una mujer guapísima y te rechaza. Es que ella, si el primer día que fue le hubiera hecho preguntas diferentes, la clienta no lo hubiera rechazado. A mí no me ha rechazado jamás ningún cliente. Yo, a los que he visitado, tengo, no voy a ser aquí don perfecto, 98% de éxito por las preguntas. Y además yo normalmente no las he dirigido nunca hacia el producto. Esas han salido solas. Porque claro, cuando yo he hablado, como os he explicado, de la vida personal de la persona que tengo delante, que es lo que más le gusta, o de su vida profesional, que es lo que más le gusta explicarte, de pronto él te dice, oye, esto que me vas a ofrecer, estos cursos que me vas a ofrecer, con estos cursos podré trabajar tablas dinámicas para tener unos resultados de los diferentes puntos de la empresa. Eso es un beneficio bestial de Excel. Es decir, sin preguntarle yo nada, ellos mismos me lo decían. Y entonces yo, claro, le decía, por supuesto, una de las características del curso de Excel que yo voy a ofrecer es cómo trabajar con tablas dinámicas, cómo analizar con tablas dinámicas. Me imagino que es lo que te interesa, ¿no? Sí. Seguíamos hablando de otra cosa y decía, oye, me has dicho que lo que quieres es trabajar con tablas dinámicas de 0 a infinito. Sí, dosis. Seguíamos hablando, bueno, pues dale, nos vemos, ya seguiremos hablando, te preparo un presupuesto y te lo envío. Vale, muy bien. Llegaba al despacho y le ponía un correo electrónico y le decía, oye, que me quiero acordar bien de lo que me has dicho, tal, y además me has dicho tablas dinámicas desde 0 a infinito, tal. Sí, 3 síes. Venta cerrada. Ya sé que vais a decir que soy un pedante, no es mi intención, por supuesto, los que me conocéis bien sabéis que no soy un pedante, pero es que es un método infalible de ventas. Os lo aconsejo, si lo seguís, 5 columnas, características, beneficio asociado a la característica, a la característica. Primer sí, origen de una pregunta que le hago al cliente por la cual él me responde un beneficio. Segundo sí, cuando en un momento determinado le digo, oye, me has dicho esto, ¿verdad? Sí. Tercer sí, en otro momento, es decir, no fuerzo los 3 en el mismo momento, en otro momento, mediante una pregunta de recordatorio, sí. Venta cerrada.
Porque claro, yo aquí, en este punto, ya tenemos salvadas las objeciones, ya tenemos todo preparado, hemos hecho la determinación de necesidad, lo tenemos todo hecho. Venta cerrada. Bueno, no os doy más la brasa con el cuadro de quíntuple entrada. Si alguno quiere más a fondo que le explique cómo funciona, tenéis mi mail. Gracias.